Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto tenerles una vez más con nosotros. Nos encanta el poder estar en la sala para poder recibir una clase. Les recordamos que estamos en el curso de Leyes de Teshuvah. Estamos en el curso de Leyes de Teshuvah, este curso que es la segunda etapa después de haber cursado el primero, que es el de los 13 principios de fe. Ustedes son un grupo ya, el cual ya lleva más de un año y medio estudiando con la Fundación. Ahorita nos encontramos, digamos, en el segundo programa de la preparación monoteísta, según lo hemos planteado en la Fundación, para poder ir avanzando en nuestro conocimiento y nuestra aproximación al conocimiento de Dios desde la perspectiva del judaísmo y de la Torá. Hemos tenido pausado un poquito este curso, ha sido un poco atropellado por cuestiones personales, pero bueno, con ayuda del cielo vamos a continuar con el estudio, vamos a continuar con este curso y vamos a seguir adelante con el concepto, con la parte de la introducción. Recordamos que hasta el momento no hemos entrado directamente a las leyes de Teshuvah, sino hemos estado explorando el concepto de Teshuvah. Hemos estado explorando el concepto de arrepentimiento, lo que implica realmente el arrepentirse de una persona desde la perspectiva monoteísta, desde el judaísmo. ¿Qué propone la palabra teshuvah? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo es distinto el concepto de arrepentimiento de la Torá al de otros sistemas religiosos? ¿Cómo no solamente hace referencia a un sentimiento de culpa y de frustración o de lamentación, sino también propone un cambio, también propone un accionar, también propone un sistema de reparación de daños, algo que permita reivindicar el camino a la persona que ha cometido el error para poder mejorar, para sentir realmente que hay un trabajo, una corrección. Como ese trabajo y corrección van vinculados con el trabajo y con la perfección de los atributos de carácter, de personalidad, nos hace también comprender cómo es necesario corresponder a las acciones apropiadas con una profunda interiorización en la práctica, demostrando cómo debemos de cambiar y cómo debemos de corregir de alguna manera esos atributos o equilibrar, si no corregir, equilibrar esos atributos que tenemos en nuestra personalidad, que en ocasiones se pueden desbordar en algunas circunstancias y que debemos de poner en cierta medida en cada uno de los en cada una de las cosas y en cada uno de nuestro actuar en nuestra vida para poder tener una vida equilibrada. También entramos en un tema polémico que tal vez nos causó hasta cierto punto tristeza o confusión con respecto a de si de manera alágica, y cuando digo alágica es de ley, en el estricto sentido de ley, el no judío está obligado a hacer teshuvah, y abordamos este tema que parecía contradictorio, en donde la misma Torá decía que un no judío no tiene una obligación de hacer teshuvah, es más, incluso hay algunos autores que dicen que no tiene posibilidad de hacer teshuvah, que solamente va a recibir la retribución de sus acciones, no así el judío que tiene la posibilidad de hacer caparot, que es una ofrenda de arrepentimiento para poder reparar el daño. Entonces, exploramos este concepto que parecía como contradictorio, como en algunas partes de la Torá enuncian que existen no judíos que tienen la posibilidad de arrepentirse, como es el libro de Yoná y el cuento que se detalla en la historia de Nínive. También exploramos estas ideas sobre qué es el arrepentimiento completo, qué es ser un Baal Teshuvah, que es un arrepentimiento íntegro, y qué es nada más tener un sentimiento de culpa frente a los textos de el judaísmo clásico y la sabiduría de la Torá. En esta ocasión concluimos en ese tema que en realidad cualquier persona, sea judío o no judío, tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder arrepentirse, tiene la capacidad de poder cambiar su actuar. ¿Por qué? Porque si no fuera esto una realidad, la misma Torá no habría mandado leyes para judíos y no judíos que lo exhortaran a reivindicar su camino, ¿no? Habíamos nosotros concluido en la clase anterior que el hecho de que exista un sistema de leyes, un marco que nos permita conocer el correcto o el deber ser del individuo,
ya desde ahí nos está dando una referencia de que si la persona está actuando de manera equivocada, por supuesto que tiene la capacidad de poder cambiar su actuar. ¿Por qué? Porque hay un sistema al cual ella debe de responder y al cual debe de adherirse. Y si no está cumpliendo con ella, pues tendría que cambiar su actuar. Y eso posibilita al individuo a tener la facultad de la teshuvá, del arrepentimiento, de reivindicar el actuar. Sino, ¿qué sentido tendría que existieran un sistema de leyes como el sistema de las 7 leyes universales dadas a Noah por medio del Eterno y rectificadas en el monte Sinai a través de Moshe Rabén, ¿no? Entonces, ya desde ahí nosotros caímos en cuenta de que sí existe la posibilidad de que el no judío pueda arrepentirse, tiene la facultad, y con respecto a si tiene la obligación, se deduce de manera lógica de que si existe este marco legal que regula su conducta, por supuesto que debe de cambiar dicha conducta para poder alinearse a dicho precepto. Ya desde esto lo que quiero es sentar las bases del por qué sí, no nada más porque la Torah dice que sí o porque yo creo en mi corazón que debo de apegarme a Dios porque es lo mejor para mí, sino por qué existe este análisis lógico que nos lleva a poder hacer una teshuva y decir, bueno, entonces voy a estudiar esto y para qué, ¿no? Principalmente es el objetivo de esta introducción. Este es el objetivo de poder comprender esta parte de lo que es el concepto de Teshuvah y por lo que nos hemos tardado ya 4 clases en poder definirlo de manera apropiada. Pero algo muy importante que tomamos la clase pasada es el que lo que voy a hacer lo tengo que hacer completamente consciente. Es decir, no por un sentido de imitación, incluso no tampoco por un tema de conveniencia, porque quiero que me vaya bien, sino porque debe de haber una verdad, debe de nacer en nuestro interior una emoción apropiada hacia el quererse aproximar uno al Creador por la conciencia que ha tenido de su existencia. En otras palabras, por el temor a Dios. Y este es un concepto que ha sido mal comprendido por muchas sociedades, el tema del temor, que hace referencia a un miedo, que hace referencia a tener miedo de Dios. Pero en realidad no nos referimos al miedo, porque sabemos que la raíz del miedo es la ignorancia. Por lo tanto, una persona que ya conoce la naturaleza del Creador, ya sabe qué es el Creador, ya sabe su funcionamiento, ya sabe cómo interactúa, ya ha pasado por el fundamento de los 13 principios de fe, no tiene miedo porque no ignora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de reverencia, de respeto. Tengo un temor a dañar, a hacer daño, a lastimar a la otra persona, a lastimar al otro. ¿Por qué? No, no por lo que me pueda hacer, sino porque procuro tanto su bienestar, porque de mí nace el sentimiento de el bienestar de eso, de esa persona, de ese ente, que requiero de respetar y tratar con temor eso que él me ha otorgado. Es un concepto complicado de entender, pero creo que voy a traer un ejemplo que en otras clases traje para poder ejemplificar esto, que es como el temor, este sentimiento de querer dar sin tener la necesidad de querer, de tener que darla, ¿no? Te invitan a una fiesta, entonces, órale, vas y voy a la fiesta, y cuando llegas a la fiesta te das cuenta de que toda la fiesta está hecha en tu honor, que toda la celebración está hecha en tu honor, ¿no? Y tú te sientes muy halagado y dices, no se hubieran molestado, de verdad, ¿quién soy yo para merecer esto? La verdad es que no. Pero todos dicen, no, la verdad es que todos te queremos mucho, te estimamos demasiado y por eso es que hicimos esta fiesta en tu honor. Así que disfrútala, hemos hecho todo lo que te gusta, hemos preparado todos los guisos que te gusta, la música que te gusta, todo está hecho a tu medida. Y te sientes halagado y agradecido. 8 días después te vuelven a invitar a otra fiesta y ¿qué crees? Que la fiesta vuelve a ser en tu honor. El sentimiento es el mismo que el de la semana pasada, como que ya es raro, ¿no? Empiezas a sentir algo extraño, como que dices, híjole, ¿cómo por qué? O sea, está bien, les agradezco mucho, pero ya no me siento cómodo. Como que
siento que en realidad no lo merezco. Una vez, la atención es muy padre, pero la segunda, o sea, yo no soy nadie, yo no me lo merezco, o sea, de verdad, como, ¿por qué me lo das? Te agradezco de verdad, pero no me hace falta, ¿no? Con una vez que quedó bien. Al siguiente fin de semana te vuelven a invitar a otra fiesta y vuelven a hacer la misma fiesta en tu honor. Y sigues recibiendo tanto de esa persona o de esas personas que dices, hombre, yo ya no puedo llegar sin nada. O sea, aunque sea voy a poner el refresco, aunque sea voy a poner los platos de unicel, porque la otra persona ya puso el pastel, ya puso la comida, ya puso la música, ya gastó 3 veces. O sea, no, yo ya no puedo agarrar y decir, ya sé que va a ser lo mismo, entonces, ¿lo necesitas? ¿Te lo están pidiendo? No. La otra persona te lo pidió, en realidad no te lo pidió. Pero tú ya tienes un sentimiento de dar, porque has visto tanta bondad en la otra persona que te está dando y tú te sientes tan inmerecido, no te sientes merecedor, mejor dicho, de eso, de tanta bondad que recibes, que quieres retribuir con algo a cambio, porque dices, no, no me siento ya cómodo el solamente recibir, ahora quiero yo dar. Tengo esa necesidad de dar, pero no porque sea una carencia, sino porque nace del corazón el querer dar algo a cambio, ¿no? Brota esa necesidad de querer otorgar. A eso ya se le llama un temor, porque quieres retribuir de alguna persona a la otra, de alguna forma a la otra persona. Eso es el sentimiento de Teshuvá que debe de salir en nosotros. El sentimiento, mejor dicho, de temor que debe de crecer en cada uno de nosotros. El hecho de caer en cuenta de que todos y cada uno de los días son un regalo que el Creador te otorga de manera inmerecida, porque tu actuar no ha sido el mejor delante de Él, porque este mundo funciona de manera completa solamente otorgado para ti, para que tengas un día más de vida. De alguna manera te nace con esa reflexión y cuando llegas a ese nivel de conciencia, la necesidad de querer otorgar algo de regreso, ¿no? De decir, no, es que yo no lo voy a hacer porque simplemente él da tanto que ya no lo puedo hacer. Ya no me siento cómodo haciéndolo. Ese sentimiento de proximidad que uno desea tener a través de la restricción, a través del cumplimiento de un precepto, deriva en una teshuvá, en un arrepentimiento de cuánto tiempo estuve haciéndolo de manera insensata, de manera inconsciente, y que ahora quiero arrepentirme no por mi propio beneficio, sino porque quiero de alguna manera retribuir tanto bien que he recibido, tanta bondad y tanta gratitud que he recibido. Esa debe de ser la verdadera, el verdadero origen, ese debe ser el verdadero origen de querer hacer un arrepentimiento completo, de querer hacer una teshuvah, ¿no? No solamente por el sentimiento de culpa y por el querer sufrir, el querer gozar del beneficio en este mundo, sino por verdaderamente querer dar algo de vuelta por todo lo que uno ha recibido, ¿de qué? De manera inmerecida, de manera inmerecida. Es así que reflexionamos y tenemos que buscar en nuestro interior que esta teshuvá a la cual nos queremos aproximar y al estudio de sus leyes tenga que surgir de este punto, ¿sí? Tendría que emanar de esta fuente y no de otra forma. No por una conveniencia, para que me vaya bien, por tener miedo. No es miedo, es temor, es respeto, es gratitud por todo lo que he recibido de manera inmerecida y que Akadosh Baruj Hu sigue otorgándonos y otorgándonos y otorgándonos y otorgándonos. Cuando una persona cree en ti y tú la defraudas, no es porque la persona sea tonta, es porque confiaba más en ti de lo que tú creías. Y aún así, Akadosh Baruj Hu sigue confiando y confiando y confiando y confiando y te da un día más de vida, un día más de vida, un día más de vida, un día más de vida. Solo que creemos que los días son inagotables. Pensamos que mañana va a ser lunes, volvemos a empezar. Pero fíjate que hay muchos domingos, hay muchas personas que para el día de hoy fue su último domingo, que no volvieron a vivir y que no van a tener otro lunes. Entonces, si tú mañana tienes otro día, no es porque Dios, hazme shalom, no sepa lo que haces,
sino porque Él tiene mucha gratitud y quiere darte otra oportunidad de que seas mejor que ayer. Es con este sentimiento que debemos de empezar a explorar el concepto de Teshuvah, de retorno hacia el Creador. Es a partir de esta perspectiva. No porque me sienta mal y porque, ya dejé la idolatría, ya dejé la iglesia cristiana y ahora quiero empezar una nueva vida y quiero empezar desde cero y quiero empezar en un nuevo sistema religioso que me dicte nuevas normas y nuevas reglas que me conduzcan porque yo no soy capaz de poder vivir de manera ética y moral sin que alguien me diga qué hacer. No es eso, sino es un verdadero sentimiento de proximidad al Creador porque conoces, desde la perspectiva del conocer, como ya hemos hablado en el curso anterior, de Dios y quieres y tienes la necesidad de aproximarte a Él. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Desde esta ya perspectiva, vamos a explorar ahora sí el libro de Jonah. Vamos a explorar este libro de Teshuvah de una nación no judía. Es un libro que nos deja primero una enseñanza al preguntarnos, ¿por qué este libro de no judíos está en un libro para judíos? ¿Por qué esta historia de no judíos está en un libro para judíos? ¿Está en la Torá? Si todo lo que está en la Torá no está de sobra, los mismos sabios de la Torá contestan, porque tiene el propósito de demostrar cómo todas las personas tienen la capacidad de retornar, de cambiar, de modificar su conducta. Y cómo podemos aproximarnos al Creador a través de la reflexión sincera. Hoy vamos a leer el libro de manera corrida, o por lo menos vamos a hacer un resumen de lo que es todo el cuento del libro de Jonah. Y después vamos a abordar, después de hacer una reflexión sobre el significado literal y la enseñanza alegórica que nos puede dejar esto, vamos a decodificar cada uno de los párrafos de este libro para realmente conocer el Sod, el secreto, la enseñanza oculta dentro de este libro y qué reflexión nos deja con respecto a la Teshuvah y también incluso al tema, esto araña un poco el tema de la reencarnación y vidas pasadas que tiene que ver con la rectificación de lo que tenemos que hacer en este mundo. ¿De acuerdo? El libro del cual voy a empezar a leer es un libro que fue donado por Eduardo Moshe Ahab Sakie y el autor es el rabino, ahorita les digo, Amar Anifdar. En este libro hace comentarios a cada uno de los versículos de del libro de Jonah, explicándolo desde la Hasidut. Es decir, desde conceptos no son cabalísticos, pero que sí tienen que ver con decodificaciones en las palabras, mostrándonos el secreto del texto y la relación que tiene con el arrepentimiento. Pero lo primero que vamos a hacer es comenzar por resumir el cuento y después de este resumen quiero que todos, participen y me den su reflexión en esta misma clase de lo que es el texto, ¿sale? No quiero que alguno me diga, ay, es que a mí me da pena. Quiero que todos participen, ¿sale? Ok, perfecto, voy a empezar. El libro dice así, comencemos por resumir la narración literal del primer capítulo del libro de Jonah, agregando algunas explicaciones para facilitar su comprensión literal. Dice, Dios ordena a Jonah, hijo de Amitai, que se dirija a Nínive, la gran ciudad, y comunique a sus habitantes gentiles que andan por el camino a tal nivel que su maldad subió ante mí, dice el texto, y que reflexionen al respecto o sufrirán sus consecuencias. Jonah, por su lado, dice decide no llevar a cabo su misión. En cambio, decide dirigirse a la ciudad de Tasrin. Cuando se encuentra en el puerto de Jafó, en un barco se aproxima a Jonah y se prepara para abordarlo para salir de inmediato, escapando así de su misión. Es decir, que Hashem le da
palabra al profeta Joná y le dice, tienes que ir a la ciudad de Nínive a profetizar y a exhortarlos a que cambien su camino, a que hagan teshuva, porque si no, serán destruidos. Y el profeta Joná dice, ¿qué voy a ir a hablarles a aquellos? Yo no quiero hacerlo. Vámonos para otro lado. Y decide hacer caso omiso a la misión que le manda Hashem y toma un barco en rumbo a la ciudad de Tashri para evitar su tarea. El capitán del barco le informa que no es posible partir de inmediato, pues todavía no había embarcado la cantidad necesaria de pasajeros para cubrir los gastos del viaje. Joná, sin pensarlo dos veces, agarra y paga el dinero completo, el dinero faltante, y consigue zarpar de inmediato. De este modo huye de la misión que Dios le encomendó, aparentemente con éxito. De esta forma, aparentemente él agarra y dice, yo ya pago todo el barco, vámonos, no quiero tener más rollos. Una vez en alta mar, Dios envía una tempestad fuera de lo común, no solo por ser majestuosa, sino además porque dicha tempestad afectaba solo al barco en el que Joná viajaba. Es decir, los tripulantes contemplaban a las demás embarcaciones navegar por los 4 puntos cardinales en el mar, en un mar despejado, totalmente sereno y sin problemas, mientras que su propio barco estaba a punto de romperse en pedazos a causa de la desmedida tempestad. A este fenómeno se le llama como tromba marina. Ustedes pueden buscar en internet lo que es una tromba marina y es parecido a lo que conocemos como un huracán en una superficie terrestre, pero sobre sobre la superficie del mar. A esto se le conoce como tromba marina, como si fuera un huracán, un tornado en el mar, ¿no? Pero que solamente afectaba al barco de Joná. Ninguno de los demás, de los marineros, comprendía lo que sucedía. ¿Por qué solo a ellos les afectaba el mal tiempo? En un intento por salvar sus vidas, comenzaron a arrojar objetos al barco y así aliviar el peso del navío. Sin embargo, para ese momento, Jonás se había retirado para recostarse y se quedó dormido. Fíjense, ¿quién puede dormirse en ese momento? O sea, ¿se imaginan? Un tornado, una tromba marina y todo el mundo acá muriéndose de miedo y él acostado en su hamaca. No sé si ustedes han visto, a mí me recuerda mucho a las películas de Piratas del Caribe, cuando el Jack Sparrow se va abajo y está dormido y todo el mundo está ahí en la tempestad y él sin problemas, ¿no? Me recuerda mucho a eso. Al parecer, su ausencia fue evidente. Cuando fue encontrado, lo despertaron con una actitud correspondiente a lo que estaba a punto de morir. ¿Por qué te duermes? Levántate y reza a tu Dios. Al llegar a la conclusión de que nada ayudaba para mejorar su situación y que algo sobrenatural estaba sucediendo, decidieron hacer diferentes tipos de sorteos para ubicar al culpable de lo que sucedía. Evidentemente, todos los sorteos señalaron a Joná. La tripulación entonces se interesó por saber a qué se dedicaba o de dónde venía, cuál era su tierra y su pueblo. Joná respondió que era hebreo y que oía de Dios, el creador del cielo. ¿Qué es lo que nos has hecho? ¿Qué es lo que nos has hecho? Fue lo primero que cuestionó la tripulación sin esperar respuesta alguna. Entonces le preguntaron de inmediato, ¿qué podemos hacer ahora? Y Joná les respondió que sin lugar a dudas todo lo que sucedía era por su culpa y la única manera de salvar el navío era arrojarlo al mar. A él, arrojarlo a él al mar, en medio de la tempestad. Los marineros, pese a su disgusto con Joná, no aceptan esa resolución, de modo que intentan remar con fuerza para regresar a tierra firme sin conseguirlo, ya que la tempestad se agravaba a cada momento. Fue entonces que, pues sin ninguna otra alternativa, decidieron hacer lo que Joná les había dicho. Los marineros exclamaron, Dios, perdónanos por lo que vamos a hacer. Ojo, esto es importante. Dios, perdónanos por lo que vamos a hacer. No nos castigues por culpa de este hombre. Tomaron el cuerpo de Joná y lo sumergieron solo, y sumergieron solo sus pies en el mar, y milagrosamente la tempestad se calmaba. Cuando lo subían de nuevo al barco, la tempestad comenzaba de nuevo. Solo entonces comprendieron con claridad lo que sucedía y del poderío de Dios.
Así que concluyeron que no había otra solución. Finalmente, se vieron en la necesidad de arrojar a Jonah al mar y solo entonces el mar se tranquilizó. La tripulación, ante semejante escena, terminaron creyendo en Dios y prometieron hacerle sacrificios en su honor tan pronto llegaran a tierra firme, y así lo hicieron. Este es el resumen casi literal del primer capítulo de Jonah. Ahora quiero que me den sus reflexiones sobre este capítulo. Tengo mi estimado William en espera. Estimada Magali. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Mi reflexión con relación a esto es que eh, Jonás, pues, él se echó la culpa, realmente yo diría que fue hasta honesto con los demás tripulantes y dijo la verdad que esa gran tempestad pues era por su culpa porque estaba huyendo de la encomienda que el Eterno le había dejado a él que hiciera. Entonces, pues ellos pues se ven en esa encrucijada de que entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces, pues, debido a su sinceridad, pues entonces lo echan por la borda para calmar entonces la tempestad y de esta manera, ellos adquirieron entonces el conocimiento más adelante, porque entonces tuvo que hacer lo que Dios realmente le mandó a hacer, que era predicarle a la región de Nínive, ¿verdad? Es así. Para que entonces se arrepintieran de sus pecados, entonces se estuvieran en armonía con el Eterno. O sea que yo entiendo que sí nosotros podemos llegar así como lo hizo el pueblo de Nínive, a arrepentirnos para entonces estar en armonía con el Eterno, que aunque eh, no seamos judíos de sangre o de nacimiento, pues sí es correspondiente también a nosotros hacer teshuva, hacer arrepentimiento para nosotros estar en armonía con el Eterno. Diría yo que, pienso yo que sería hasta un deber, porque así estamos reconociendo que hay un Dios creador, que a Él es que le debemos todo. Es mi percepción. Muy bien. Quiero No, añadir, ¿verdad? No es por añadiendo a esa línea, pero también analizándolo en justa perspectiva, es que esto pasa exactamente y nosotros negarnos a hacer algo que el Eterno nos encomienda es un riesgo. Si podemos ver, vamos en el pasado, Moisés pasó lo mismo, dijo mil excusas, yo soy tartamudo, que soy de esto de la lengua, bla, 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 bla. Y el Eterno se molestó, ¿sabes? Vas a ir porque vas a ir, ¿sabes? Es un mandato. Y nosotros negarnos a veces a algo que el Eterno ha confiado, en este caso a Jonás, para hacer a la larga o a la corta, tuvo que hacerlo. Esto mismo también pasa con Moisés, que no lo circuncidó a su hijo Ay, ¿cómo se llamaba él? en el tiempo que tenía y por poco muere. O sea, que la esposa tuvo que circuncidarlo. Y hay consecuencias en todo eso, pero también hay razón para nosotros hacer teshuva y nosotros arrepentirnos de esa situación que entiendo que por su desobediencia también, por montarse en el barco y arrancar y vámonos por ahí para abajo, tuvo que haberlo hecho porque cometió una falta a una... Esto es como que el jefe me manda a hacer algo y yo digo, yo no voy a hacer nada. Y yo, pues, sigo y como decimos acá nosotros, en lenguaje boricua, me fui a cantar la borinqueña, ¿sabes? Eso es, así es el lenguaje, cuando escuches eso, eso es lo que significa. Me fui, olvídate, cantando la borinqueña y olvídate de eso. Pues yo creo que esa es mi percepción y en este caso hay que tener mucho cuidado, mucha disciplina, mucho respeto con las cosas que el Eterno nos envía a hacer. Eh, Tal vez
yo no sé, digo, en este tiempo no se nos presentará un ángel, no sé, con Elohim o lo que sea, pero en este tiempo, pues, el Eterno usa otros medios, las personas, o tal vez como Abraham dijo, me habló en mi corazón, me habló en mi mente, y a veces, pues, eso es lo que hay que hacer. Yo en estos días fui a salir y se me presentó una situación bien difícil, complicada. Yo digo, esto no conviene, yo no conviene ir para allá, yo no voy a hacer lo contrario a lo que hice en el pasado, que me imponía a lo que yo quería hacer y tuve un accidente, ¿ves? Y yo creo que esas cosas hay que tenerlas bien en claro, porque el Eterno te levanta bandera y te pone un escollo en el camino para que tú desistas porque hoy no es el día. Si sigues así, pues entonces hay consecuencias. Ese es mi punto. Abordando algo más, Israel, que Sí. Jonás quizás desconfiaba de sí mismo. No se creía capaz, pienso yo, quizás uno tratando de pensar como el ser humano puede pensar, porque Ujú, ¿sabes? No importa la época, ujú. pero quizás él pensaba que No no va a era, pasar nada. no era la persona indicada, porque Sí. Dios me va a escoger a mí. Yo mejor dejo eso para otra persona, o sea, que lo haga otro, que el trabajo lo haga otro. Pero ¿qué sucede cuando como Dios ve las posibilidades que podemos ver, que podemos ser en el futuro? El futuro no lo conocemos, pero Dios sí lo sabe y conoce nuestro futuro, y Él nos ha capacitado y sabe de lo que podemos ser capaz, a veces lo que nosotros no creemos que podemos. Pero ¿qué sucede? Dios como digo yo, ¿verdad? Como hace la mamá pájaro que tira del nido al polluelo para que él eche ala y abra sus alas. Yo pienso que así de esa manera también el Eterno hace las personas que él designa para hacer ciertas obras. Hay que lanzarte, quieras o no quieras, porque esto lo tienes que hacer tú eres el designado. ¿Ves? Ok, Porque como le dijo a Moshe, que yo estaré contigo, no lo va a abandonar. Pues hay que confiar entonces en que el Eterno va a hacer provisión durante esa jornada. Es perfecto. mi punto de vista. Muchas gracias, estimada Magali, muchas gracias a su esposo, muy acertados sus comentarios. Vamos con la estimada Norma. Adelante, estimada Norma. Buenas noches, señor Israel. Buenas noches a todos. Pues a mí me llama mucho la atención cada vez que pues que leo o escucho esta parte de que las personas del navío sí sabían de Dios, porque le dijeron, ¿qué nos has hecho? Es lo primero, solo le preguntaron quién era, dónde era, de todo el chisme. Y de un solo, cuando ya supieron que era el verdadero Dios, ¿qué nos has hecho? O sea, la gente digo, y así estuve yo, así estuvimos, creo que todos, y todos los que están en otra religión también así están. Dentro de sí, sí saben que hay un solo Dios y que Él es poderoso y que no importa qué otro a- ¿cómo se dice? Amuleto que seas carguen, no va a servir. Entonces ahí a mí me impresiona cómo es la primera reacción de la gente del navío. Luego la segunda reacción que también me impresiona es que no solo le tienen miedo a Dios, sino que le tienen miedo a dañar a un siervo o a un hijo, o ¿cómo se le podría llamar? Porque siervo uno lo escucha en las religiones, pero a alguien que sigue la Torá o a un judío, vaya, porque no lo querían echar. Le meten el pie primero tanteando, como dice uno, tanteando el agua, y si se calma, bueno, ya se calmó, ya con un pie estuvo, lo regresan. Entonces digo, ¿por qué no lo echan de un solo? Porque, vaya, yo me pongo a pensar, yo lo tiro De una vez, de una ya. Ya no de sea, una vez, vale. Ya. ¿cuál el piecito? Más seguro O más sea, amarrado. sí, exacto, yo no lo pienso dos veces. Entonces, cuando yo leo esas dos partes me impresiona. Y esa, Ajá, digo, yo lo tiro. ajá. Realmente, honestamente, me voy a mí misma, yo lo tiro, porque uno Ujú. hace, cuando uno se quiere salvar la vida, eso uno hace, pues hasta pone la cola de un gato, pues, todo. Entonces, yo lo tiro. Y Por si hay las moscas, dicen.
por si las moscas, así es. Y ellos no. ¿Por qué no lo tiraron? Con todo la quizá ignorancia, o yo no sé, en ese entonces, toda la idolatría que ellos hacían, eh, tenían temor. Sabían que si dañaban a alguien iban a tener graves repercusiones. Entonces, ¿qué hacen? Hacen teshuvá antes de tirarlo. Así lo veo yo, no sé si estoy mal, pero lo veo yo que le piden perdón a Dios y por favor no nos castigues. Ellos saben que hay un castigo por matar. ¿Sí Ok, me entiendes? O sea, sí sí. saben las leyes de Conocen de Noah, la ley. Ajá, conocen la ley. conocen. Ajá, Muy eso es, bien, muy eso es. bien. Excelente, estimada Norma. Estimada Belkis, adelante. Ay, yo quería hablar, pero ahora pusieron una música, ay, Padre Eterno. Bueno, lo que dice Norma está totalmente de acuerdo a todo lo que están diciendo los demás compañeros. Vemos que sí ellos sabían de que muy probablemente era un profeta Jonás, ¿verdad? Muy probablemente sabían ellos que era un profeta, que Jonás era un profeta. Y base a eso también tuvieron respeto a la vida, como dijo la querida Norma. Pero lo que llama la atención aquí, esas personas eran idólatras, los que estaban ahí en el barco, eran idólatras. Ellos adoraban otros dioses, ¿verdad? Me imagino que empezaron a clamar a sus dioses y todas sus cosas, y la tempestad no bajaba. Entonces Jonás le dijo, bueno, la causa es por mí, ¿verdad? Entonces yo, como dice Norma, yo lo tiro. Ellos empezaron a experimentar, oh, pero en verdad la causa es por él, ¿verdad? Entonces ya de último se dieron cuenta que si no lo tiraban se iban a hundir todo, pero sí tuvieron respeto y sí, entonces a partir de ahí empezaron a creer en el Dios de Jonás, no en el Dios de ellos, porque vieron que realmente el Dios de Jonás era que estaba causando toda esa turbulencia, y aún ellos clamando a sus dioses no se bajaba la turbulencia. O sea, a partir de ahí, entonces creyeron en el Dios de Jonás, y por eso fue que ellos, entonces, cuando bajaron de la embarcación, hicieron entonces la ofrenda, el sacrificio, ¿verdad? Para agradecimiento a Shem. A partir de ahí fue que ellos empezaron entonces a creer en el Dios de Jonás, porque ellos sí creían en otros dioses. Bueno, se me aporta. Muy bien, estimada Belkis, muchísimas gracias. Estoy haciendo anotación de todos sus aportes. La intención es de que ahorita vamos a escuchar la explicación de cada versículo y nos vamos a dar cuenta de cuáles son, en qué estábamos acertados y en qué no. Estimado Luis, adelante. Pues bueno, yo lo que he escuchado también, que Jonás, él no quería ir a Nínive, ¿no? Su intención no era ir porque sabía que esa tierra era de pecadores, era su finalidad, él sabía que no iban a cambiar y que pues fue su decisión no ir, ¿no? Y la embarcación también lo que supe que eran 70 marineros los que estaban en el barco, que relativamente son las 70 naciones que andaban reunidas en el mar, ¿no? Que eran las estas. La intención de que no quería ir porque no era él sabía que no iban a cambiar, bueno, su punto de vista de él, ¿no? Que no iban a cambiar. Entonces su decisión era no hacer las cosas pues digo, darse, decir, pues que el otro lo haga, ¿no? Porque yo lo tengo que hacer. Entonces, pues ese fue su prueba de él, ¿no? Más que nada, como una prueba de que muchas veces, hay veces nos mandan a hacer uno cosas y uno prefiere que otro la haga, sabiendo que uno es la responsabilidad de uno y prefiere dejárselas como que a otros, no, pues háganse. Ya cuando nos pasan las consecuencias es cuando sabemos que nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde, ¿no? Y Ok, siempre tratamos de tener el compromiso a otros. perfecto, estimado Luis. Muchas gracias por su aportación, gracias por su comentario. Y por último, estimado Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal, mi estimado Israel? Buenas noches a todos. Pues mira, yo aquí veo unos puntos importantes que me llaman la atención. Y bueno, con historia de hace mucho, pues eh, es lo que me he interrogado, ¿no? O sea, ¿qué propósito o interés tiene Hashem para que se arrepienta el pueblo Nínive, ¿no? O sea, si de alguna manera son pecadores, pues ya, o sea, al final de cuentas yo tengo un pueblo y es el único y sé que él es el de mi interés, ¿no? Entonces aquí quiero entender que, pues bueno, hay una corresponsabilidad de, de todos, ¿no? O sea, no nomás es al pueblo judío, eso como que me queda claro, ¿no? Entonces digo,
ahí desde ahí me llama la atención, o sea, ¿por qué es el interés de Hashem de que se le hable al pueblo de Nínive? Aparte, pues bueno, ve la oportunidad en ellos de que hay una posibilidad de poder tener esa oportunidad de hacer la Teshuvah. Otra, bueno, yo estaba pensando, realmente Jonás, pues realmente no quiere ir, o sea, desde mi punto de vista no quiere ir, o sea, él no es de que no se sienta capacitado, yo no voy, o sea, no me importa ese pueblo, ¿no? Tanto es así que dice, preferible ya los últimos, que échenme a la mar, ¿no? El que me había dicho, pues no, mejor regresenme, ya voy a ir a ver voy a hablarle al Ajá. pueblo niño, ya sé qué es lo que quiere, ¿no? Ya Ujú. sé cuál es la raíz del problema, pero no, yo creo que ahí todavía sigue, no voy a ver, prefiero que me avienten al mar y ya que se calme aquí, el problema es el que se calme la lluvia, ¿no? Y digo, ya me llama la atención porque ya estuve más o menos, una situación, digo, no quiero pensar tan grave, pero sí estuve en una situación de cuando ves que fui ahí a las playas de Cancún, nos tocó ahí, o sea, verse una tormenta parecida, pero yo sentí una lanchita en medio del mar y con la lluvia y el conductor de la lancha veía cómo sufría para poder controlar la lancha y nosotros en medio del mar abierto y pasando los O peces sea, grandes y experimentó ese terror realmente. exactamente, dije, yo nada más me quedé y no quise, o sea, pues quererme tranquilizar, pero dije, esta lancha viene en cualquier momento, nos voltea y aquí quedamos en medio de la nada, ¿quién nos va a ayudar? Creo que estos salvavidas que tenemos ni nos van a ayudar, ¿no? O nos come un pez aquí grande, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad sí, digo, ahora, tener el valor para decir, aviéntenme al mar, digo, yo que para esta situación y que, pues digo, no pasó a mayores ni nada, Ujú. afortunadamente lo controlaron Ujú. pero sí, dices, no es tan fácil decir, aviéntenme al mar y solo a ver qué pasa, ¿no? No, la Claro. verdad es que el temor está impresionante, ¿no? Pues yo creo que fue para todos, pero nadie quiso decir nada y esperar a que se controlara esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, me digo, algo Jonás tenía sus razones para decir, no quiero ir. Mm, Ujú. y a lo mejor son justificaciones, nos hacemos este tipo de razonamientos y todo, para a veces Claro. rehusar algo que es nuestra función. Yo creo que al final de cuentas su función era de Jonás, pues eligió pues, porque sabía la capacidad que tenía para poder hacerlo, ¿no? Ahora Claro. también, no sé si en dado de los casos, dices, bueno, ¿cómo voy a hablarle a una gente que no entiende, pues, es como si decir, ¿no? No entiende el idioma, ¿no? O sea, si yo les hablo de Teshuvah, les hablo de esto, van a tomar de a loco, ¿no? A mí yo pienso desde ese punto de vista, ¿no? Como Jonás, pues, ¿a qué voy? Va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, digo, son esos puntos que yo, desde mi he Muy estado bien. conforme a este texto, dije, bueno, no sé, ¿no? Está interesante analizarlo. Muy bien. Hasta este punto, ahorita le vuelvo a dar la palabra a la estimada Belkit, solamente quiero ahora hacer la mención. ¿Por qué el ejercicio? Hasta este punto, cada uno ha dado su opinión con base a lo que, a sus propias percepciones y lo que entendemos del texto, ¿no? Lo que aprendemos del texto. Cada uno ha aportado algo importante y en algunos casos ha habido coincidencias, ¿no? Por ejemplo, el tener que hacer la tarea que a ti te toca, no puedes evitarlo. El hecho de la conciencia de que existe, de que realmente hay un Dios superior a todas las divinidades o a todas las deidades, de todos los sistemas idolátricos en los que existían en ese momento, aunque eran idólatras, ellos sabían o tenían la conciencia de que existía un Dios supremo, ¿no? Hay cosas que encontramos ahí como clave que nos están poniendo ahí a pensar, sin embargo hay otros detalles que nos hacen como, ¿por qué no quería ir? Unos dicen que es porque sabían que no les iba, que no iban a hacer caso, otros dicen que porque no quería hacer la tarea, ¿no? El tema de por qué no lo querían aventar, conocían las leyes o no lo conocían las leyes, son cosas que todo tiene un significado. Recordemos que la Torah está codificada, toda la Torah está codificada y para entender ese códice lo vamos a hacer un reemplazamiento de palabras, el cual voy a dar ahorita para que volvamos a leer el texto, pero reemplazando las palabras por otros significados. Estimada Belkis. Solamente algo que se me escapó ahorita, y es que Jonás no quería ir a la ciudad de Nínive precisamente porque él sí sabía que si él iba a la ciudad de Nínive y daba el mensaje, ellos muy probablemente se podían arrepentir y hacer teshuvah, porque
ellos, la gente de la ciudad de Nínive sí sabían quién era Hashem y sabían las maravillas que Hashem había hecho, ¿verdad? Y todas las cosas. Entonces, ellos, si Jonás iba como en calidad de profeta a esa ciudad y daba el mensaje, entonces ellos sí podían venir en arrepentimiento y Jonás no quería que eso sucediera porque para él, esa ciudad merecía ser castigada. Entonces, por eso era que él no quería ir a la ciudad. Se me escapó Ok, eso. perfecto, sí, también hay un comentario sobre eso. Muchas gracias, estimada Belkis. Fíjense que cómo es Dios tan perfecto y que nada es obra de la casualidad, sino de la causalidad. El día de hoy se celebra Yom Kippur para el pueblo judío. El día de hoy se celebra Yom Kippur para el pueblo judío. Y la halajá dicta que el libro de Jonás se debe de leer como Haftará en el día de Yom Kippur. Si contamos con un sinfín de historias, dice aquí el texto, si se cuenta con un sinfín de historias de Yehudim retornando al buen camino, ¿por qué se lee la historia de Nínive habitada por gentiles que se arrepintieron? ¿No? Hacer ahorita el contexto que el día de hoy es Yom Kippur y estamos haciendo el estudio de justamente el libro de Yoná, que es parte de la halajá judía, y no lo estamos haciendo nosotros como una ley, sino lo estamos haciendo como un estudio dentro de este marco de estudio de leyes de Teshuvá. Pero no es casualidad, sino es causalidad de que empecemos a leer y hagamos el análisis de dicho libro. Yom Kippur es el día en que los judíos deben hacer Teshuvá, de modo que se debe hacer lo correcto, como lo manda la halajá, y es leer la Haftará de alguna manera para poder hacer conciencia que también los no judíos se pueden arrepentir de su mal camino y retornar. Y de igual manera, si los no judíos pueden hacer un cambio en su camino, con mayor razón, los judíos, que son el pueblo elegido de Hashem, deben de hacer y pueden hacer este cambio. Sin embargo, dice el texto, según la narración del Zohar, la historia de Nínive es un mensaje para que el alma retorne al buen camino. Y por eso es que se lee en Yom Kippur. Según el Zohar, la narración de Nínive es un mensaje para que el alma retorne al buen camino, como se explicará a continuación. Por eso es que es más apropiado leerla en Yom Kippur. Es decir, que este libro habla del retorno justamente, pero es un mensaje codificado que tiene mensajes directos para el alma. Tiene mensajes directos para el alma. Para poder entonces, ya cada uno de nosotros hizo un juicio, hizo una breve semblanza, una pequeña reflexión sobre lo aprendido hasta el momento sobre la lectura de este capítulo. Ahora vamos a decodificarlo. Vamos a encontrar el sod, el secreto. Para poder decodificarlo, tenemos que presentar el código que decodifica este secreto o este texto. ¿Cuáles son las palabras clave que tenemos que cambiar para interpretar el texto de una manera distinta y con el significado apropiado? Por lo tanto, y si lo tienen a la mano, les voy a pedir que anoten lo siguiente. Cuando nosotros en el texto leamos la palabra de Yoná, el nombre de Yoná, está haciendo referencia al alma. Cuando nosotros leamos la palabra barco, está haciendo referencia al cuerpo. Cuando nosotros leamos la palabra marineros, está haciendo referencia a los miembros del cuerpo. Está haciendo referencia a los miembros del cuerpo. Cuando hablamos sobre la tempestad, está haciendo referencia a los sufrimientos a soportar durante la misión. Y cuando leamos la palabra Nínive, se refiere a la misión del alma en este mundo. Estos son los códigos con los que vamos a trabajar para poder entender el texto de nueva cuenta. Y por cuestiones de tiempo, vamos a empezar con estos códigos y esta lectura la siguiente clase. La próxima clase vamos a empezar ya a decodificar. Vamos a empezar a decodificar el texto de Yoná tomando en cuenta estos códigos, estas claves que vamos a reemplazar en el texto
para poder cambiar en el mismo. Voy a volver a repetir por si alguien no pudo anotarlos, para que queden de nuevamente claro, ¿de acuerdo? Primero, cuando hablamos de Yoná, nos referimos al el alma. Cuando hablamos de Yoná, nos referimos a el alma. Cuando nos referimos al barco, estamos cambiando la palabra barco por cuerpo. Cuando nos referimos a los marineros, nos referimos a los miembros del cuerpo, a las partes del cuerpo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tempestad, hablamos de los sufrimientos a soportar durante la misión. Y cuando hablamos de Nínive, estamos hablando de la misión del alma en este mundo. La misión del alma en este mundo. La estimada Norma dice, una lectura rapidita. Vamos a hacer la lectura del primer versículo, del versículo 1 y 2 del capítulo 1. ¿Les parece bien? Solo para quedarnos más centrados, ¿sale? Perfecto. El capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, y fue la palabra de Hashem a Yoná, hijo de Amitai, para decir, levántate, ve a Nínive, a la ciudad grande, y proclama sobre ella, porque subió maldad de ellos ante mí. Así dice el texto. Y fue la palabra de Hashem a Yoná, hijo de Amitai, para decir, levántate, ve a Nínive, la ciudad grande, y proclama sobre ella, porque subió maldad de ellos ante mí. Usando el código explicado anteriormente, el primer versículo se leería, y fue la palabra de Dios al alma. Y fue la palabra de Dios al alma. Es decir, que Dios no le está hablando a una persona, Dios le está hablando ¿a qué? Al alma. Al alma. Hija de Dios. Amitai, la palabra Amitai proviene del término emet, que significa verdad. Y ese es el sello de Dios, la verdad. Por lo tanto, cuando dice, usando el código explicado anteriormente, dice, y fue la palabra de Dios al alma, ¿hija de quién? Hija de Dios. ¿El alma de dónde proviene? De Akadosh Baruj Hu, de su fuente, de su esencia. Y Dios le habló a su alma. Y Dios le habló al alma, que es su hija. Y le dice, viaja al mundo terrenal, la gran ciudad, y proclama en ella para que sus habitantes se arrepientan y retomen el buen camino, pues su maldad ha subido ante mí. Esta es la misión que Dios le encarga a el alma, viajar al mundo para repararlo, para reparar lo que esté a su alcance. Fíjense nada más el significado tan distinto de lo que nosotros habíamos entendido de manera literal y como de enseñanza. Aquí ya hay un código totalmente distinto. Voy a volver a repetir. Y fue la palabra de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, a Yoná, es decir, el alma, hijo de Amitai, es decir, hijo de Dios, y le dijo, viaja al mundo terrenal, viaja a Nínive, viaja al mundo terrenal, la gran ciudad, y proclama en ella para que sus habitantes se arrepientan y retornen al buen camino, retomen el buen camino. Pues su maldad ha subido ante mí.
Esta es la misión que Dios le encarga al alma. Ya desde aquí estamos hablando de cuál es el propósito del que una persona exista en este mundo. No nace sin propósito alguno. No es una máquina de producir y consumir, de acumular para mañana, de tener y comprar en lo material. Su objetivo es reparar lo que esté a su alcance. Reparar lo que esté a su alcance. Esto solamente es el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de este libro. Estimada Magali, veo su mano levantada. Una pregunta, yéndome por esa misma línea que comentas de ir a Nínive porque su maldad o como quiera llamarle, ha subido al Eterno. Ellos tuvieron una oportunidad, ¿cierto? Como todos. Entonces, le pregunto, ¿hubo algo anteriormente con Sodoma y Gomorra que tuvieron esa oportunidad o ya la maldad era tanto que no había remedio? Ok. En el caso de Sodoma y Gomorra, son una ciudad. Aquí estamos hablando ya de lo literal, ¿sale? Primero vamos a salirnos, me sacaron un poco de la explicación de código para irnos a lo literal. Y voy a irme a la historia literal. En el caso de Sodoma y Gomorra, hablando en lo literal o en el tramo histórico, son una generación postdiluvio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, al ser una generación postdiluvio, son la nueva generación después del diluvio. Y ellos conocieron de las faltas de la generación previa al diluvio, que fue el robo. Y en el caso de la depravación de Sodoma y Gomorra, a diferencia de lo que popularmente se cree que fue su depravación sexual, no fue su depravación sexual lo que las sentenció, sino fue su falta de gesed, su falta de misericordia y de ayuda a los demás. ¿Por qué? Correcto. Porque radicalizaron la ley de no robar hasta el punto de decir no te doy ni me das. Yo no quiero nada de ti, pero tampoco me pidas nada, porque no quiero caer en el robo, ¿sí? Entonces, esa fue la falta, ¿no? Y como todos tuvieron oportunidad de reivindicar, pero fue tan normalizada esa ley que aquel que hacía misericordia, aquel que hacía gesed, lo asesinaba, ¿sí? Esa es la falla, ¿no? Pero ahorita no quisiera que entráramos en otra historia. Lo que yo quiero es que continuemos con este código. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de cuál es el secreto, el verdadero mensaje que tiene el libro de Jonás para el alma. ¿De acuerdo? Este Perfecto. es el estudio del versículo 1 y 2 del capítulo 1. Estimada Magali. O sea que si estamos hablando del el alma y hay que rectificar, pues entonces es como la reencarnación, ¿no? Es una comparación de la reencarnación con esta De hecho, historia. ese es el origen de las transmigraciones del alma. Que el alma baja a este mundo con la necesidad o con la misión de rectificar algo, ¿sí? O sea, no baja por casualidad, no baja porque estaba aburrida allá arriba, sino porque como ya lo hemos visto y lo vimos incluso en el principio número, ¿qué? Principio número 13, cuando hablamos sobre la diferencia entre la reencarnación y la resurrección. Cuando hablamos de la reencarnación o transmigración del alma, hablamos que cuál es el objetivo o la razón por la que baja el alma al mundo. Baja para poder rectificar algo de manera general y de manera particular. Y aquí el libro de Jonás nos está diciendo, tu misión general es repara lo que esté a tu alcance de tu mano. Repara aquello que debes mejorar en este mundo que tú estás viendo. Por eso no es casualidad que cuando ves algo mal puesto en el mundo y tú dices, no puedo con esto, lo tengo que cambiar. No es casualidad, es porque tu alma fue mandada a hacer eso, porque nadie más lo va a hacer, porque esa es tu tarea. Y por eso es que tú observas en el mundo algo que está carente y te pones a trabajar en él. Esa es parte de la misión a la que fue mandada tu alma. Ya desde ahí, el libro de Jonás cobra un significado distinto. ¿De acuerdo?
Vamos a dejar el estudio aquí en este primer versículo. Excelente. Y con ayuda del cielo, la próxima semana vamos a entrar a reflexionar versículo por versículo, hasta concluir todo el libro de Jonás, que son 4 libros, 4 capítulos. No es muy largo, pero tiene una de profundidad impresionante. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla aquí hasta el día de hoy. De hecho, ya nos excedimos 15 minutitos más del tiempo regular, pero Baruch Hashem es una clase interesante, es una clase que viene a descubrirnos cosas, las cuales no sabíamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues como siempre yo les agradezco mucho, mucho el que participen en estas clases, el que se conecten a las clases de la Fundación. Me alegra mucho el poderlos tener en la sala. Con la ayuda del cielo podamos vernos el próximo domingo y que tengan un excelente inicio de semana y que Hashem les multiplique en bendiciones. Muchas gracias a todos. Shalom. Muchas gracias. Muchas gracias. Shalom, shalom a todos. Gracias, Señor Israel. Claro, shalom.